que es la última parte de pediatría. Entonces, vamos a empezar con el primer tema de neonatología. Este es consideraciones generales en perinatología, indicadores de salud perinatal. Bueno, tener en cuenta acá que la perinatología es el estudio del periodo del entorno al nacimiento, ¿no? Caracterizado por la tasa de mortalidad fetal y neonatal. En esta considera el inicio con la gestación de un feto de 22 semanas y termina 28 días después de haber nacido el bebé, ¿no? Entre los indicadores que tenemos acá, entre los indicadores de salud perinatal tenemos la morbilidad, la mortalidad fetal, la mortalidad neonatal y la mortalidad perinatal. La morbilidad es la desviación subjetiva u objetiva de un estado de bienestar fisiológico, ¿no? Con una persona, con un recién nacido está enfermo, ¿no? La fórmula de esta es número de casos nuevos de una enfermedad sobre la población en el mismo periodo de tiempo. En cuanto a la mortalidad, ¿cuántos han fallecido, no? Y la mortalidad fetal es la muerte de un producto de la concepción antes de la expulsión o extracción completa. Entre estas se dividen en tres tipos dependiendo cuándo se ha producido esta mortalidad. Temprana si es menos de 20 semanas, intermedia si es entre 20 a 28 semanas y tardía si es de 28 a más semanas. La mortalidad neonatal es el indicador más básico para expresar el nivel de desarrollo que tiene la atención de recién nacido en una determinada área geográfica. Es un indicador de salud y de calidad de atención, ¿no? Acá se puede dividir en precoz y tardía dependiendo cuándo se produjo esta muerte, ¿no? Precoz hasta los 7 días de vida y tardía de los 7 a los 28 días de vida. Después tenemos la mortalidad perinatal, que es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la reproducción. Acá lo dividimos en fetal tardía y fetal intermedia y tardía neonatal. La tardía es de 28 semanas a 7 días, intermedia y tardía neonatal de 20 a 28 días. Acá tenemos la fórmula para hallar la mortalidad perinatal, que es el número de muertes fetales tardías más número de muertes menores de 7 días de vida extrauterina, entre número de muertes fetales tardías más número de nacidos vivos por 1000, ¿no? En la siguiente diapositiva lo van a entender un poco mejor. Acá tenemos cómo se divide eso, ¿no? Vemos que la perinatal era de las 20 semanas hasta los 8 días de vida, ¿no? 7 días de vida mencionado acá. Tenemos desde las 22 semanas, que son fetales, hasta los 8 días de ya nació el recién nacido, ¿no? Ya son recién nacidos. Y acá tenemos que esta se dividía en fetal precoz y fetal tardía, ¿no? Fetal precoz hasta las 28 semanas, de 20 a 28 semanas, y fetal tardía de 28 semanas hasta los 7 días, ¿no? Después tener en cuenta también que el aborto es cuando se produce la muerte del feto antes de las 20 semanas. Después tenemos la fetal infantil, que acá nos menciona que es desde las 20 semanas hasta el año de vida, ¿no? Porque esto ya está contando lo que es el infantil. Pero si solo sería neonatal, sería hasta los 28 días nada más. Acá tener en cuenta, importante, las causas de morbimortalidad neonatal. La que es más frecuente y que causa mortalidad neonatal es el parto pretérmino, por todas las complicaciones que produce un bebé prematuro, ¿no? La segunda más frecuente son las infecciones severas, como la sepsis. Y la tercera frecuente es la asfixia perinatal. También tener en cuenta otro indicador importante de salud perinatal, que es la letalidad neonatal por peso al nacer. Este es el indicador más específico del nivel de atención neonatal. Esto nos va a medir el número de muertes neonatales de un rango de peso determinado referidos a los recién nacidos vivos en ese mismo rango de peso expresado en porcentajes, ¿no? Entonces, esto se basa en la letalidad neonatal por peso, ¿no? Básicamente cuánto mueren y los clasifican según el peso, ¿no? Y eso nos va a salir un porcentaje. En cuanto a la clasificación de recién nacido, tenemos recién nacidos vivos, se considera toda expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre
que tenga señal de vida, ¿no? Ya sea que respire, que tenga latidos cardíacos, ¿no? Y la edad gestacional es la duración de la gestación. Cuánto tiempo estuvo dentro del vientre de la madre y por cuánto tiempo se produjo esta gestación, ¿no? Hay diversas fórmulas para hallar la gestación, ya sea por ecografía o por fórmulas, ¿no? Que ya van a ver más adelante en lo que es ginecología y obstetricia. Y de acuerdo a eso, vamos a la edad de la gestación, lo podemos clasificar en un embarazo normal que aproximadamente dura 40 semanas. Un recién nacido de término es el que ya su edad gestacional es de 37 a 41 semanas. Post-término es cuando ya superó las 42 semanas. Y pretérmino es cuando nació antes de las 36 semanas. Y aborto es cuando se produce la expulsión del feto antes de las 22 semanas. También tener en cuenta que también los dividen según el peso. Recién nacido bajo de peso, que pesó menos de 2.500 gramos, 2.500 gramos. Muy bajo de peso es menor de 1.500 gramos. Extremadamente bajo de peso es menor de 1 kilogramo, menor de 1.000 gramos. Y microprini es menor de 750 gramos, ¿no? Ya es muy pequeñito. También los podemos dividir según percentiles, ¿no? Pequeño para la edad gestacional es menor, está en el percentil 10, menos del percentil 10, ¿no? Como vemos acá, 10% menor, pequeño para la edad gestacional. Grande para la edad gestacional está mayor al percentil 90. Y adecuado para la edad gestacional está entre el percentil 10 y el percentil 90. Esos son los estadísticamente normales, ¿no? Son los que son la mayoría generalmente. Y los que están en el percentil menos 10 son los pequeños para la edad gestacional y mayor de 90 son los grandes para la edad gestacional. Ahora vamos a pasar a lo que es la historia clínica neonatal. Sabemos que la historia clínica es un documento legal y que pertenece al paciente y en caso de los menores de edad a sus padres o tutores, ¿no? Esta va a constar de la historia perinatal antes del nacimiento, que nos va a indicar todos los factores de riesgo que tiene este bebé, la historia neonatal, que la revisaron inmediatamente cuando se produjo, cuando el bebé ya nació, y planilla diaria neonatal es cuando se va haciendo diariamente, ¿no? Entonces, acá vemos la historia clínica de recién nacido. Tenemos que llenar los datos personales, los datos del parto, los datos de recién nacido. Acá ven lo que es el APGAR, importante. También en datos del parto, si nació podálico, fetálico, si hubo sufrimiento fetal, cuánto pesó al nacer, si hubo ruptura prematura de membranas, si el líquido amniótico fue claro o meconial, o si fue poco o mucho, entre otros, ¿no? Después tenemos que ver, medir la edad gestacional al nacimiento. Y después vamos a ver cómo se realiza esto, ¿no? Que es como ven acá, se tiene que dividir varios parámetros, como la oreja, la glándula mamaria, el pezón, la piel y el pie, ¿no? Que más adelante vamos a estudiar esto un poco mejor. Después se tiene que hacer la exploración física del recién nacido, que después vamos a ver lo mejor el examen físico del recién nacido, y después se realiza la epítesis de neonatología. Y se realiza también algunas muestras de laboratorio si son necesarias y diagnóstico al nacer, ¿no? Entonces, en los antecedentes prenatales debemos indicar en estos los datos de la madre, ¿no? Si la madre presenta comorbilidad con diabetes mellitus, que puede causar que el bebé vaya a nacer más grande, ¿no? Una macrosomía. También indicar si tuvo los adecuados controles prenatales, ¿no? Porque si no tuvo los adecuados controles prenatales, no vamos a saber cómo evoluciona este niño. También indicar la paridad de la mujer, ¿no? ¿Cuántos hijos ha tenido antes? Y si tuvo hijos con peso bajo al nacer, si hay antecedentes de malformaciones congénitas, si hay datos sobre enfermedades infecciosas de la madre, como VIH, sífilis, entre otros, ¿no? Porque estos pueden causar las enfermedades TORCH, que después también vamos a mencionarlas. También la edad y el estado civil de los padres, porque sabemos que si la mujer es muy joven o ya muy mayor, también esto es un factor de riesgo para el bebé. Si hay una unión estable,
si es madre soltera o no, si es producto de una violación, también es importante indicar la ocupación de los padres, el origen, y también si tiene hermanos o no. En cuanto a los antecedentes natales, en estos preguntar sobre el tipo de parto, ¿no? Si fue cesárea o no, el lugar en el que ocurrió el nacimiento, si fue intrahospitalario o extrahospitalario o en qué hospital se realizó el parto, el tipo de líquido amniótico, si fue meconiano o no, el tipo de ruptura de membrana, si fue prolongado, si fue mayor de 18 horas o no, el cordón umbilical, también los datos antropométricos del neonato, ¿no? Cuánto pesó, cuánto talló y cuál fue su perímetro cefálico. También importante el ADGA, que vamos a mencionar un poquito más adelante, y cómo se evalúa y también la edad gestacional, que es muy importante, ¿no? Ahora pasaremos a ver lo que es cambios fisiológicos de la vida intrauterina e extrauterina. Tener en cuenta acá que el periodo transicional son las primeras 6 horas de adaptación de la vida intrauterina a extrauterina del feto, ¿no? de recién nacido. Y en estos debemos tener en cuenta que hay patrones de actividad o periodos de adaptación de Desmond, ¿no? Que se describieron en 1993. Entre estos patrones o periodos de adaptación tenemos tres. Tenemos el primer periodo, el segundo periodo y el tercer periodo. El primer periodo o periodo de reactividad, estos se producen en 15 a 30 minutos de vida del recién nacido, en el cual vamos a ver un incremento de la frecuencia cardíaca, va a haber respiraciones irregulares y el recién nacido va a estar alerta, ¿no? Porque es de reactividad, entonces va a estar alerta. Después tenemos el segundo periodo. Esto se va a producir entre el minuto 60 a 90 de vida del recién nacido, en cual, a diferencia del primer periodo, acá vamos a tener al recién nacido letárgico, ¿no? Va a haber una disminución en la actividad motora, podemos encontrar hipotonía, bradicardia y bradimia y reflejos disminuidos, ¿no? Tener en cuenta que todo esto es normal, ¿no? Es un periodo de adaptación, y es normal. Y el tercer periodo o segundo periodo de reactividad, porque como su nombre lo dice, va a haber un aumento del tono muscular, el niño va a reanudar el llanto, en muchos casos va a eliminar el meconio, que es la primera exposición del niño, va a haber reflejos activos, va a haber secreciones, y este momento es indicado para la alimentación, ¿no? Para la lactancia materna. Entonces, el primer periodo es de reactividad de 15 a 30 minutos, aumento de la frecuencia cardíaca y el niño va a estar alerta. En el segundo periodo esto baja, va a haber una disminución de la actividad motora, podemos encontrar al niño bradicárdico y con bradimia y con reflejos disminuidos, y va a durar de 60 a 90 minutos. Y el tercer periodo es de 10 minutos a varias horas, y como su nombre lo dice, que es el segundo periodo de reactividad, pero es el tercer periodo, acuérdense de eso, es el segundo periodo de reactividad, pero es el tercer periodo, porque el segundo es cuando está letárgico el niño. Entonces, en este tercer periodo o segundo periodo de reactividad, el tono muscular va a aumentar de nuevo, va a haber reflejos activos, el niño va a empezar a llorar de nuevo, ¿no? Tener en cuenta que la primera hora es la hora dorada, porque en esta se va a tener que dar el soporte respiratorio si lo va a necesitar el recién nacido. También si se requiere ventilación se va a tener que dar, al igual que utilizar un reanimador en T si va a necesitar. Y en esa hora también se va a dar el contacto piel con piel y la lactancia materna exclusiva en la primera hora, ¿no? Para producir el apego con la madre. También es importante prevenir la hipoglicemia y realizar la terapia de hipotermia si hubo el diagnóstico de asfixia neonatal, ¿no? Que después vamos a ver un poco más de esto, pero es importante que la primera hora de vida es importante en todo recién nacido, ya que si este nació con cualquier tipo de complicación, en esta hora dorada es cuando se va a tener que dar todo el tratamiento que va a ser decisivo para ver si este recién nacido va a sobrevivir o no. Bueno, ahora pasamos a lo que son propiamente los cambios, ¿no? Los cambios fisiológicos cuando el recién nacido pasa de vida intrauterina a extrauterina. Vamos a empezar primero con lo que son los cambios pulmonares. Tenemos que en el feto los pulmones están llenos de líquido, ¿no? Ya que pues, constantemente va a estar, todo va a estar en el líquido amniótico, entonces sus pulmones van a estar llenos de ese líquido amniótico, en el cual las arterias pulmonares van a estar contraídas. Y
La resistencia vascular periférica está aumentada y el flujo sanguíneo pulmonar está disminuido y el flujo sanguíneo está desviado. Esto es debido a que el niño, cuando está en el útero, el líquido amniótico no respira, ¿no? Entonces no necesita usar los pulmones. Pero una vez producido el nacimiento, el niño va a tener que utilizar sus pulmones, ¿no? Entonces lo que necesita hacer es botar todo el líquido que estuvo lleno en la vida intrauterina. Entonces, para la remoción del líquido pulmonar hay varias vías. Entre estos tenemos las vías de liquidación pasiva, también se elimina este líquido por evaporación, también por transporte activo del sodio, liberación de catecolaminas y drenaje linfático, ¿no? Todos estos mecanismos ayudan a que se elimine el líquido pulmonar. Y si no se elimina este líquido pulmonar, va a ser un problema para el bebé, ¿no? Y puede llegar a ser patológico y causar asfixia neonatal, o después vamos a ver varias patologías que van a causar o son provocadas por una no adecuada remoción del líquido pulmonar, ¿no? Entonces, luego del nacimiento hay remoción del líquido pulmonar, que es primordial. Después se produce la expansión de los pulmones, ¿no? Porque va a entrar aire al pulmón una vez nacido, porque el niño va a tener que respirar. Y debido a esto va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica y va a incrementar el flujo sanguíneo pulmonar. Después tenemos cambios cardiovasculares. En el feto va a haber el foramen nodal, que va a permitir la circulación adecuada del feto, va a haber circulación en paralelo, va a haber tres cortocircuitos centrales, que es el foramen oval, el ductus venoso y el ductus arterioso. Va a haber un gasto cardíaco bajo y el ventrículo derecho va a ser el dominante. A diferencia de lo que estamos acostumbrados en cuando son después del nacimiento, ¿no? Que el ventrículo izquierdo es el dominante. Además va a haber un circuito pulmonar y un circuito sistémico. Pero luego del nacimiento, lo que va a pasar es que el foramen oval se va a cerrar, al igual que el ductus venoso y al igual que el ductus arterioso. Si alguno de estos no se cierra, ya sería patológico, ¿no? Tener en cuenta que el ductus arterioso va a tener un cierre funcional a las 72 horas, pero un cierre anatómico a las 3 a 8 semanas de vida. En cuanto a los cambios gastrointestinales, el estómago del feto va a tener una capacidad de 50 a 60 mililitros. Eh, Cuando es una vida intrauterina, el feto no se va a alimentar por vía gastrointestinal, ¿no? Como ya sabemos, sino que todo va a ser por el cordón umbilical. Entonces, lo que este niño va a ir deglutiendo solo líquido amniótico, ¿no? Tener en cuenta también que el meconio está formado en el útero de la madre, es eliminado dentro de las 8 a 24 horas, ¿no? Por eso cuando esta deposición, el meconio, que es la primera deposición del recién nacido, que es una deposición verdosa, pastosa, se tiene que eliminar de 8 a 24 horas. También tener en cuenta que la actividad enzimática para digerir azúcares sencillos no va a ser muy buena, al igual que las proteínas. Estas proteínas pueden ser absorbidas sin dificultad, pero tener en cuenta que se tienen que ser de la leche materna, ¿no? No pueden ser de otro tipo no por eso no se les puede dar otro tipo de comida a los recién nacidos, ¿no? Tienen que, eh, tienen que alimentarse con lo que es la leche materna. También tener en cuenta cuál es el proceso de la bilirrubina, ¿no? Porque esto es muy importante debido a que en la edad neonatal es muy frecuente lo que es la ictericia. Y como sabemos, la ictericia se produce por el aumento de la bilirrubina. Es importante entender por qué se produce este aumento de bilirrubina en los recién nacidos. Como sabemos, la bilirrubina es un producto de la destrucción de los hematíes y esta bilirrubina necesita ser conjugada para ser excretada. En los neonatos hay una mayor carga de glóbulos rojos por un aumento de la eritropoyetina. También tener en cuenta que si un recién nacido es a término, los glóbulos rojos van a tener una vida media de 60 a 90 días. Pero si es un recién nacido prematuro extremo o enfermo, este glóbulo rojo va a tener una vida media corta, ¿no? De 30 días aproximadamente. Por lo que la membrana del glóbulo rojo es más frágil.
También tener en cuenta que la función hepática es insuficiente en la etapa neonatal, ¿no? Y en este vemos que la capacidad de captar bilirrubina está afectada y también existe la glucuronil cancerasa, ya sea tanto en cantidad y en actividad. Todo esto va a ser importante en el desarrollo de la ictericia de los neonatos, ¿no? Si algunos de estos, como vemos, la función hepática es insuficiente en muchos casos de estos neonatos y puede producir lo que es la ictericia, que en muchos casos va a ser pasajera, ¿no? Pero hay casos en los que si son patológicos van a tener que ser tratados, ¿no? Pero es importante que conozcan por qué se puede producir esta ictericia. También tener en cuenta la hemoglobina. Los neonatos necesitan aproximadamente una hemoglobina de 17 gramos por decilitro, y a los 3 meses va a bajar a 11 gramos por decilitro, ¿no? Esto es fisiológico y se conoce como la anemia fisiológica de recién nacido. También tener en cuenta cómo es la coagulación en este recién nacido. Como sabemos, en nuestro intestino normalmente hay flora intestinal, ¿no? Esta flora intestinal va a ser necesaria para que podamos producir lo que es la vitamina K. Pero en el recién nacido no va a haber esta flora intestinal, no le va, por lo tanto, la producción de la vitamina K va a ser mucho menor. Por eso, en la profilaxis del recién nacido, en la atención inmediata, que vamos a ver luego, siempre se les da vitamina K profilácticamente, ¿no? Para evitar cualquier trastorno de la coagulación. Y se da 1 miligramo intramuscular. Esto se da en las piernitas del bebé, ¿no? También hay cambios renales en el feto. Bueno, en el feto tenemos que feto sí orina, ¿no? Y esa orina se va a seguir acumulando en el líquido amniótico, ¿no? Pero la placenta es la encargada de secar los productos de desecho. El riñón no va a ser funcionante en este feto. Pero luego del nacimiento, vemos que este riñón va a ser inmaduro, como muchos de los órganos del neonato va a ser inmaduro, y va a haber una baja tasa de filtración glomerular, va a haber incapacidad para concentrar orina, hay pequeñas cantidades de proteína en orina, y la expresión de urea es siempre baja. Y las pérdidas urinarias de sodio son altas, ¿no? Por eso siempre se indica que se debe tener mucho cuidado con sobriedad al recién nacido, o porque este tiene un riñón inmaduro que no le va a permitir manejar muy bien las concentraciones de agua o de electrolitos, ¿no? Por eso siempre tener en cuenta eso. En cuanto al sistema inmune, va a haber una limitación en la respuesta inflamatoria, va a haber pobre respuesta hipotalámica a pirógenos, por eso puede que estos niños hagan hipertermia, ¿no? También tener en cuenta que si se produce hipotermia en un recién nacido, esto es un indicador importante de que este niño puede estar cursando con sepsis, ¿no? También tener en cuenta que la transferencia pasiva de anticuerpos, principalmente de inmunoglobulina G, en el feto se realiza durante el tercer trimestre. En cuanto al aparato genital, vamos a ver hipertrofia de clítoris y labios mayores. También vamos a tener un depósito de glucógeno en el epitelio vaginal. Puede haber una secreción blanquecina lechosa, pero que es normal. Algunos niños pueden tener ginecomastia neonatal, puede haber hipertrofia prostática y una pseudomenstruación en las niñas, ¿no? Pero esto no es una pseudomenstruación, sino por el pasaje de progestágenos de la madre a la niña, ¿no? Pero con el tiempo va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que denominamos una transición exitosa? Cuando hay una adecuada pérdida del líquido pulmonar fetal, porque esto va a permitir que el niño pueda respirar por sí mismo en la vía exotenina, cuando hay un establecimiento del patrón respiratorio continuo, cuando no hay taquimia, porque en muchos casos puede haber taquimia transitoria de recién nacido, pero si no se produce esto, sería una transición exitosa. También si hay una adecuada secreción de surfactante, si hay un establecimiento de la capacidad residual funcional, si hay una caída en la resistencia vascular pulmonar, si hay incremento en el flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, hay incremento en la presión sistémica después de remover la placenta, y si hay un adecuado cierre de cortocircuitos, ¿no? Como el ductus arterioso y el foramen oval. También es importante que se inicie la termogénesis en el recién nacido, y esto se va a dar principalmente por la grasa parda, ¿no? Que como sabemos es
una grasa importante en el recién nacido, que va a producir una termogénesis no asociada a escalofríos. También es importante que haya una movilización del glucógeno hepático e inicio de la glucogénesis, ¿no? Porque en el recién nacido vamos a ver que van a ser con una glicemia normal, pero a las horas esta puede hacer un pico no puede bajar, ¿no? Si se realiza esta glicemia va a aumentar de nuevo. Es lo normal, ¿no? Baja de glicemia, pero debido a que se produce la glucogénesis a nivel hepático de forma normal, este aumento de la glicemia de nuevo. Por lo tanto, siempre uno está atento a ese transcurso, porque algunos pueden llegar a hipoglicemia, ¿no? Entonces es importante estar atentos a eso. Un momento, chicos. Seguimos con lo que es el examen físico de recién nacido. En esto, bueno, una vez que el niño nazca, se te va a tener que realizar el primer test, que es el test de Algar. En esto lo que vamos a medir es el color de la piel, la frecuencia cardíaca, la respuesta ante cualquier estímulo, que va a ser la irritabilidad refleja, el tono muscular, que lo vamos a medir como la actividad, y la respiración o llanto, ¿no? En cuanto al color de piel, va a ser 0 si el niño va a presentar palidez o cianosis generalizada. 1, saber si va a presentar cianosis distal, que en muchos niños esto es normal, ¿no? Que se produzca esta cianosis distal. Y 2, cuando el niño tenga una piel rosada. En cuanto a la frecuencia cardíaca, si esta está ausente, vamos a puntuarlo como 0. Si es una frecuencia menor de 100 latidos por minuto, lo puntamos como 1. Y si esta frecuencia es mayor de 100 latidos por minuto, lo puntamos como 2. En cuanto a la respuesta ante cualquier estímulo, si no hay respuesta a cualquier estímulo, va a ser puntaje 0. Si el niño presenta algún tipo de mueca espontánea, va a ser 1. Y si el niño presenta o nace con un llanto vigoroso o estornudos, va a ser puntuado como 2. En cuanto al tono muscular, si este es flácido, va a ser puntuado como 0. Si hay algún grado de flexión, va a ser puntuado como 1. Y puntuamos como 2 si el niño produce movimientos activos, ¿no? En cuanto a la respiración o llanto, esta la vamos a medir como 0 si está ausente, ¿no? 2, si hay un llanto débil o hay una respiración irregular. No, 1, si hay un llanto débil o una respiración irregular. 2, si el llanto es fuerte y hay una respiración normal. Entonces, tener en cuenta que si el niño ya nace con una respiración, con un llanto fuerte, ya lo vamos a puntuar como 4, ¿no? Porque ya nos va a dar el puntaje de la irritabilidad refleja, que va a ser como 2, y respiración o llanto también, que va a ser 2. Entonces, automáticamente diríamos que ya estaríamos sumando 4 puntos. Este test de Apgar se realiza el primer minuto de vida, ¿no? Una vez, ni bien nacido, recién nacido, se va a tener que realizar este test de Apgar. También se puede realizar al quinto minuto, ¿no? Para ver, por ejemplo, si este niño no ha nacido muy bien, vamos a ver
al quinto minuto sí está mejorando en alguno de estos parámetros, ¿no? Por eso es importante para hacer la comparación. También se puede aplicar a los 10 minutos si es necesario, ¿no? Si vemos que en el quinto minuto aún no hay una buena respuesta, al décimo minuto también se debe realizar ese test de gap. Entonces, de acuerdo al puntaje que nos va a dar, podemos clasificar si el niño va a estar, pues se puede interpretar como si es normal, o si hay una depresión moderada o una depresión severa. Normal es que hay un puntaje de 7 a 10, depresión moderada sigue un puntaje de 4 a 6, y depresión severa sigue un puntaje de 0 a 3, ¿no? Menor de 3, depresión severa. Y por último, en cuanto al examen general, vamos a hacer lo que es general, ¿no? Es la antropometría, vamos a medir presión de talla, también vamos a medir la circunferencia craneana, el occipito frontal, como ven acá, y también debemos ver lo que es la apariencia general, ¿no? Del recién nacido a lo que es la ectoscopía, ¿no? Como vemos al recién nacido, si está en buen estado general, mal estado general, regular estado general. En cuanto al examen físico segmentario, se va a hacer de manera caudal, de pies a cabeza, no de cabeza a pies. Y lo primero que vamos a ver es la piel, ¿no? Como vemos la piel de este recién nacido. En los prematuros lo que podemos encontrar es el lanugo, ¿no? Un pelo adelgazado en zona de hombros y dorsal del recién nacido, como pueden ver acá, ¿no? Esto es el lanugo. También podemos ver el vermis caseoso, que es un unto sebáceo, van a ver que es esta grasa blanquecina, que puede estar en todo el cuerpo del recién nacido. Esto se puede encontrar tanto en recién nacidos pretérmino, tardíos, y también en lo que son recién nacidos a término. También podemos encontrar zonas descamativas, tanto en miembros inferiores, como vemos acá, como en miembros superiores. También es importante en la piel evaluar el color, si hay plétoras, si hay palidez, o si hay petequias y equimosis, ¿no? Por ejemplo, en la cara puede haber cierto grado de equimosis en niños que han tenido algún grado de parto prolongado, ¿no? Que puede producir equimosis, pero con el tiempo esto va a desaparecer. Y en cuanto a las erupciones, tenemos dos importantes, el eritema tóxico y la melanosis pustulosa. Tenemos el eritema tóxico que aparece del primero al tercer día de vida. La localización va a ser variable, pero va a respetar la palma y la planta, ¿no? Y si se realiza un frotis de las lesiones, vamos a encontrar eosinófilos y el cultivo va a ser estéril. Esto es el eritema tóxico, ¿no? Como pueden ver, es un eritema que está en todas partes del cuerpo, pero no va a afectar la zona palmar ni plantar del recién nacido. Ten en cuenta que ambas lesiones son fisiológicas, ¿no? Y con el tiempo va a desaparecer. Acá tenemos otra que es la melanosis pustulosa. Esta va a aparecer ni bien hace el niño. La localización es variable, pero esta sí va a afectar lo que es la palma y la planta del bebé. Al frotis lo que vamos a encontrar son neutrófilos y si se realiza un cultivo de la lesión, lo vamos a encontrar que este es estéril. También podemos evaluar lo que son edemas periféricos. En los prematuros esto es normal, que existan edemas periféricos, pero en recién nacidos a término podría estar asociado a lo que son hidrox, a un síndrome de Turner, linfodema diabética, nefrosis congénita o insuficiencia cardíaca congénita, ¿no? Si tiene alguna malformación congénita. Entonces, acá vemos algunos más. Tenemos la mancha mongólica que vemos en esta parte del recién nacido, que es normal, que luego va a desaparecer. Esta máscara equimótica puede ser debido a un parto prolongado, ¿no? Que puede causar que haya una máscara equimótica, pero con el tiempo va a desaparecer. También tenemos la milia, que es como pequeñas vesículas muy pequeñas que se producen en la cara de recién nacido, pero que también desaparecen, ¿no? También tenemos la mancha mongólica acá, ¿no? Y esos reticulares, ¿no? ¿Se acuerdan de que también vimos en pediatría 1? Bueno, marmoreado, patrón marmoreado en la piel, ¿no?
que puede ser producido debido al frío o en los recién nacidos que se produce de forma natural. En cuanto al cráneo, debemos evaluar el moldeamiento del cráneo, también el caput sucedáneo y el cefalomatoma, que como ya recuerdan, el caput es un edema del tejido celular subcutáneo y se va a extender sobre las suturas, ¿no? Porque es más superficial. Esto va a iniciar en el momento del parto y se va a solucionar en unos días. Y la piel subyacente a veces puede ser equimótica. En cuanto al cefalomatoma, este va a ser producido por una hemorragia subperióstica o subaponeurótica. Se va a producir horas después del parto y se va a ver la resolución de esto de 2 a 3 semanas. Y tener en cuenta que este cefalomatoma a veces puede causar ictericia en los niños, ¿no? Por eso debemos tener en cuenta. Entonces, acá ven el caput sucedáneo, que no va a respetar suturas, y el cefalomatoma, que sí va a respetar suturas. También tener en cuenta la craniosynostosis, que es el cierre prematuro de una o más del cráneo. También hay cronotales, que es la reducción en la mineralización ósea. También podemos ver el quebrantamiento de suturas, también puede haber algún trauma que debemos evaluar. Debemos ver la inserción del cabello y las fontanelas anteriores y posteriores y su diámetro. Por eso acá vamos a ver cada fontanela. Tenemos la fontanela anterior o bregmática que mide 2.5 por 1.5 centímetros. Esta va a cerrar a los 9 a 18 meses. En zona anterior de la cabeza es romboidea, ¿no? Como ven acá. Esta es la fontanela anterior, de forma romboidal. En caso si esta supera estos límites que mencionamos acá, podemos sospechar de un síndrome de Down, un hipotiroidismo congénito, trisomías 13 y 18, osteogénesis imperfecta y malnutrición intrauterina. En cambio, si es más pequeño de lo normal, en algunos casos esto puede ser normal, pero también debemos sospechar de una microcefalia primaria o un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, la fontanela anterior cierra a los 9 a 18 meses y es la romboidal, fontanela anterior o bregmática. Después tenemos la fontanela posterior o lambdoidea. Es raramente mayor de 0.5 centímetros y en muchos casos puede no palparse porque es pequeña, ¿no? Esta cierra prontamente de los 2 a 4 meses y es una fontanela triangular, como ven acá. La fontanela posterior o lambdoidea u occipital, ¿no? Que ven esta de acá. También algunos consideran la tercera fontanela, que no es una fontanela verdadera, pero es un defecto óseo en sí, y está a 2 centímetros de la fontanela anterior, ¿no? Acá tenemos la fontanela anterior, romboidal o bregmática. Vemos acá la sutura coronal. Después acá tenemos la fontanela posterior, o lambdoidea, que tiene forma de triángulo, ¿no? Que cierra antes, ¿no? A las 2 o 4 meses, mientras que la anterior cierra mucho después, de 9 a 18 meses, ¿no? En cuanto a las orejas, bueno, debemos ver el grado de implantación de las orejas, debemos también ver si están bien desarrolladas o hay algún tipo de deformidad en estas o no están bien desarrolladas, ¿no? Como podemos ver acá, acá tenemos grado 1 de microtia, que vamos a ver acá. Hay una pequeña deformidad que es casi normal. Después tenemos el grado 2, que es una anatomía aún reconocible. Grado 3, que podemos ver pequeños movimientos y tejido suave. Y vamos a tener una atresia del conducto auditivo externo. Y en el grado 4, y el más grave, va a haber una ausencia del oído y del conducto auditivo externo, ¿no? Después pasamos a evaluar lo que son los ojos. En muchos casos, el recién nacido va a tener los ojos cerrados, puede haber párpados edematosos en los primeros 3 días de vida. También lo que podemos ver es una hemorragia subconjuntival y escleral, que esto es común en primíparas, debido a que puede haber un trabajo de parto prolongado, y esto va a durar aproximadamente 7 días y no va a requerir tratamiento, ¿no? Porque se va a resolver espontáneamente. Después, en los ojos también tenemos que evaluar lo que es el dacrocele y la
cistitis, la que es una inflamación del conducto lacrimal, ¿no? Que puede ser debido a una cierta obstrucción en este conducto lacrimal, pero que puede resolver espontáneamente. En cambio, la ecocistitis, acá ya hay una inflamación, ¿no? Como pueden ver, incluso puede haber infección, que este necesita tratamiento. Después pasamos a lo que es el cuello. En el recién nacido, el cuello debe ser cilíndrico y simétrico. Si vemos alguna patología en esto, podemos ver lo que es, puede haber repliegues a nivel cervical, lo que nos haría sospechar en un síndrome de Turner o de Down. También tenemos que ver la tortícolis congénita, en el cual se produce porque hay un esternocleidomastoideo tenso y corto, y el recién nacido tiende a lateralizar el cuello al lado afectado, ¿no? Vamos a ver cómo acá en esta imagen vemos cómo la mejilla se aleja de su lado derecho, que es el lado afectado, y la cabeza se va a inclinar hacia el lado derecho, que es el afectado. Y vamos a ver que este músculo esternocleidomastoideo está acortado y tenso, lo que va a producir esta desviación lateral de la cabeza, ¿no? Pues debemos evaluar si hay presencia de masas cervicales. Si encontramos una masa cervical medial, vamos a sospechar de un quiste del tiroglós. Este se va a mover sincrónicamente con el movimiento de glución o movimientos de la lengua del niño y el central, como pueden ver acá. Si hay masas laterales, de lo que podemos sospechar son quistes branquiales. También es importante palpar la clavícula, ya que muchas veces en el parto puede haber traumas y puede haber una fractura de la clavícula. Esto es más frecuente cuando son recién nacidos grandes para la gestacional, ¿no? Que han nacido por parto vaginal. En cuanto a la boca, podemos encontrar nódulos de Bone, que son estos que ven en esta imagen, y perlas de Einstein, que no van a requerir mayor tratamiento, ¿no? Que solo son benignos y van a desaparecer con el tiempo. Después pasamos a evaluar lo que es el tórax. Acá debemos evaluar de nuevo las clavículas, ver la tumefacción mamaria y secreción de leche, ya que en algunos de estos niños, por el paso de los estrógenos y progesteronas de la madre, puede haber secreción de leche en estos, pero va a desaparecer con el tiempo, que es lo que llaman leche de brujas. También debemos evaluar los pulmones, si hay un adecuado de pasaje de movimiento vesicular, si no hay ruidos agregados, entre otros. El corazón, si es rítmico, si hay buenos latidos cardíacos, entre otros. En cuanto al abdomen, vamos a ver que si es normal que este sea excavado cuando es un recién nacido, ¿no? Y al pasar las horas vamos a encontrar que va a dejar de ser excavado y vamos a encontrar los ruidos hidroaéreos. Pero si pasan las horas y aún encontramos el abdomen excavado, lo que debemos sospechar es una hernia diafragmática, ¿no? En cambio, si encontramos un abdomen distendido, lo que debemos sospechar es una obstrucción intestinal o una enterocolitis necrotizante. Después pasamos a lo que es el cordón umbilical. Tener en cuenta que este debe tener dos arterias y una vena, ¿no? La carita feliz, ¿se acuerdan? Esta se va a desprender durante los primeros 15 días de vida y la alteración de los vasos se va a producir en un 5 a 10%, 10 de niños de 1000, 5 a 10 de 1000 recién nacidos vivos, ¿no? Puede haber alteraciones de este cordón umbilical y las podemos dividir entre problemas estructurales o masas umbilicales. En cuanto a los problemas estructurales, vemos que si hay una arteria única, en algunos casos puede estar asociada a otras malformaciones congénitas, ¿no? Como las malformaciones renales. También si hay una persistencia del conducto omphalomesentérico, esto nos puede producir una fístula a nivel de ombligo que va a exudar un líquido con pH alcalino que se va a asemejar a lo que es materia fecal. En cambio, si hay persistencia del uraco, va a haber esta fístula, pero lo que va a exudar o lo que se va a producir es un líquido amarillo, transparente, de pH ácido, similar a lo que es la orina, ¿no? Entonces, uraco, ¿se acuerdan que era de por embriología? ¿Se acuerdan que estaba relacionado con el riñón, ¿no? Con las vías urinarias. Entonces, por eso
va a estar, vamos a ver que lo que va a producir es un líquido amarillo con un pH ácido, ¿no? También tenemos que valorar si en un retraso de la caída del cordón, ¿no? Y cómo se produce después de los 15 a 21 días, ¿no? Después debemos evaluar las masas umbilicales. Estas pueden presentarse de dos formas, si son grandes o pequeñas. Si son grandes, podemos sospechar una hernia umbilical. Esta hernia va a estar cubierta de piel y en muchos casos va a ser benigna y va a desaparecer en el primer año de vida. Si no se produce esta desaparición, debemos consultar al cirujano, ¿no? Para que realice la operación correspondiente. El onfalocele es la producción por este ombligo, pero que va a estar cubierto por peritoneo, ¿no? Como se acuerdan. Y la gastrosquisis no tiene cubierta externa, como pueden ver acá, ¿no? Entonces, esa es la gastrosquisis que no tiene cubierta externa, y el onfalocele sí va a tener esta cubierta externa, ¿no? Que lo va a diferenciar de la gastrosquisis. Si encontramos masas pequeñas umbilicales, lo que debemos sospechar es un granuloma. Este lo vamos a ver al caerse el muñón, va a ser una masa pequeña, blando, granular, rojizo, y como se acuerdan, el tratamiento con nitrato de plata, ¿no? También podemos evaluar si es un pólipo, pero a diferencia del granuloma, este va a ser duro, brillante y rojo, ¿no? Después tenemos las patologías infecciosas, en la cual tenemos la onfalitis. Es una infección aguda del cordón umbilical y va a presentar tejidos subyacentes. Va a haber un eritema periumbilical, calor, fetidez y secreción purulenta, y puede dar lugar a peritonitis o sepsis neonatal, ¿no? Y como es una infección, lo que van a necesitar son antibióticos, ¿no? Eso es lo que pueden dar. Entonces, en la falitis va a ser una infección, que va a haber un eritema periumbilical, puede haber secreción purulenta, calor, fetidez, y puede llegar incluso a lo que es una peritonitis o una sepsis neonatal, por lo cual debemos estar atentos. Después debemos evaluar lo que es tronco y columna, en lo cual podemos tener defectos del tubo neural, como el meningocele o el mielomeningocele. Como pueden ver acá, vemos que el meningocele es una hernia de las capas que cubren la médula espinal, donde las meninges van a protruir, al igual que un saco de líquido, pero no va a haber presencia de médula espinal, ¿no? Eso es el meningocele. En cambio, el mielomeningocele, este defecto de tubo neural, en el cual los huesos no se van a formar de manera correcta, va a haber este conducto raquídeo incompleto, donde lo que sí vamos a ver es la protrusión de la médula espinal, ¿no? Y de las meninges. Acá en meningocele no hay médula espinal, no hay protrusión de médula espinal, y el mielomeningocele sí va a haber producción de la médula espinal, ¿no? Después tenemos la fosita pilonidal. Esta es frecuente y afecta a los dos sexos por igual. Esta es una normal en muchos casos, pero si vemos que está asociado a trastornos de la vejiga o incontinencia urinaria, podemos sospechar que puede estar asociado a una espina bífida oculta. También tenemos otra patología que es el repliegue interglúteo, que es una depresión en la zona interglútea. Si la exploración neurológica está normal, los esfínteres se encuentran sin alteración, no va a haber mayor, no va a haber mayor, no va a ser de mayor estudio, ¿no? Pero si hay una alteración en el examen físico, si encontramos que hay asimetría de los glúteos, o si la fosita se encuentra a más de 2.5 centímetros del ano, o la profundidad de esta fosita, de este repliegue interglúteo es mayor de 2.5, de 1.5, podemos pensar que es patológico y va a necesitar mayor estudio, ¿no? Y por último, lo que mencionamos era el examen físico, es la evaluación del sistema nervioso, ¿no? O el examen neurológico, en el cual tenemos que medir el estado de conciencia, el tono muscular, la actividad motora, los reflejos si están presentes o ausentes, y también tener en cuenta las lesiones de nervios, ¿no? Estas lesiones de nervios, entre los más frecuentes que tenemos en los recién nacidos, es la parálisis de Klump, que es una lesión a nivel de plexo braquial, 17 de AC8 hasta T1, en el cual lo que vamos a tener es un buen hombro,
y mano flexionada. Como ven acá, buen hombro y mala mano, ¿no? El hombro lo puede mover con normalidad, pero la mano es la que va a estar así, flexionada, no la va a poder mover. Después tenemos la parálisis de Ehrlich, que es una lesión braquial de C5 a C7, ¿no? Más arriba. Por lo tanto, esa sí va a afectar el hombro. Y lo que vamos a encontrar en esta parálisis es la posición de propina del mesero. Como ven acá, vamos a encontrar al niño con un brazo extendido y mano en supino, ¿no? Es lo que llaman la posición de propina del mesero, ¿no? Entonces vemos que la lesión braquial va a ser en C5, C7, más arriba, mientras que la parálisis de Klum va a ser de C8 a T1, ¿no? Va a ser más abajo, pero eso solo va a afectar a lo que es la mano. Va a tener esa mano flexionada. Bueno, y también tener en cuenta los valores fisiológicos en el recién nacido, ¿no? Una frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto es normal. La frecuencia cardíaca despierto, vamos a encontrar que está entre 120 a 160 latidos por minuto y dormido puede llegar a 70 a 80 latidos por minuto. En cuanto a la temperatura, tenemos que hay dos valores, de acuerdo a la OMS y la Asociación de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría. La temperatura, según la OMS, es normal si está entre 36.5 a 37.5, pero para la Asociación Americana de Pediatría es normal si está entre 36.0 a 36.5. En cuanto a la presión arterial, la vamos a ver según la edad gestacional, ¿no? Según la edad gestacional se va a medir la presión arterial, pero no es frecuente que mida la presión arterial en los recién nacidos. En cuanto a la función biológica, la diuresis va a ser de 1 a 4 cc por kilogramo hora, ¿no? También tener en cuenta cuáles son los mecanismos por los cuales el recién nacido puede perder calor, ¿no? Entonces, entre estos mecanismos tenemos la conducción, la convección, la evaporación y la radiación. La conducción es pérdida o ganancia de calor corporal de una superficie de, o sea, quiere decir conducción cuando estamos en contacto con otra superficie y dependiendo si esa superficie es fría o caliente, esta diferencia de calor va a hacer que esa superficie no va a perder calor, ¿no? Si esta superficie está caliente, y va a absorber el calor, ¿no? Por conducción. La convección es pérdida o la ganancia de calor corporal hacia una corriente de aire o agua que envuelve al recién nacido. Por eso siempre dicen que en los lugares donde se produce el parto o donde está el recién nacido, todas las puertas y ventanas deben estar cerradas, ¿no? Porque a través de corrientes de aire el niño puede perder calor. En cuanto a la evaporación, como su nombre lo dice, es pérdida de color corporal asociada a la exposición de la piel o tracto respiratorio a una concentración de humedad menor a la necesaria, ¿no? Hay una evaporación del líquido corporal que tiene el niño. Entonces, por eso es importante que una vez nacido, recién nacido, una vez que nace, debe ser secado inmediatamente, ya que cuando nace está mojadito, ¿no? Entonces, si está mojadito, por eso puede perder calor. Entonces, una de las medidas que se hace en la atención inmediata al recién nacido es, una vez nacido, se lo seca inmediatamente para evitar esta pérdida de calor por evaporación. Después tenemos la radiación, que es la pérdida de calor corporal hacia un objeto más frío que no está en contacto directo con el niño, ¿no? Por ejemplo, tenemos por ejemplo, tenemos un objeto frío que está cerca al niño, aunque no esté en contacto directo, también puede afectar a la temperatura del niño, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, prevenir cercanías de objetos que estén muy fríos alrededor del recién nacido, ¿no? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro?